Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex y me gusta mucho conversar de libros. El video del día de hoy es por fin mi cierre de 2024. Ya sé, es casi abril o mayo, algo así. Retirando mangas que hice, alcancé a leer como 76 libros más o menos. Voy a estar colocando los timers para que puedas saltarte aquello que simplemente no te parezca tan interesante. Quiero comentarles de algunas de mis mejores relecturas del año pasado que me gustó mucho hacer y les volví a dar 5 estrellas. El primero del que les quiero comentar es de Sofoco, de Laura Ortiz Gómez. Ella es una autora colombiana y este pequeñito compendio de cuentos tiene una belleza en su escritura muy delicada, muy sensual a veces. Trata de temas a veces muy duros, como sobre los falsos positivos que tuvieron en Colombia, pero también hay espacio para la ternura y cachitos para el amor. Creo que es una colección súper bien lograda en la que francamente no tengo quejas sobre alguno de los cuentos. Todos me gustan en mayor o menor medida y pues va a ser un compendio que voy a estar recomendando cada ocasión posible. La breve pero significativa lucha de la niña ajolote, escrita e ilustrado por Carolina Castañeda. Este libro es todo hermoso. No recuerdo quién me lo recomendó alguna vez. Tiene unas ilustraciones bastante atípicas y desenfadadas y hablan de una pequeña niña que se llama o le conoce todo el mundo como Ajo y cómo es su entrada con bombo y platillo a la adolescencia, con todo lo bonito, con todo lo frustrante, con todo lo sudoroso, con todo lo complicado que pueda ser y de cómo encuentra un espacio y una voz para resistir ante las cosas que a veces damos por hecho y que no debemos normalizar. Es un libro que me hubiese encantado a mí leerlo a los 10, 11 años y por eso lo recomiendo a cualquiera de tus adolescentes de más cariño y confianza. Campamento Miedo, de Jaime Alfonso Sandoval. Este libro ya lo había leído, pero lo quise retomar para poder terminar la biología y me pareció súper divertido, muy ingenioso y pude ver de mejor manera las pistas que deja. Lo pueden leer a partir de los 10 años. Sí es un libro gordito, pero si tú conoces a alguien que ya ame leer y que le interesa leer algo medio de terror, pero ligerito y con bastantes situaciones a resolver, este va a ser un libro que pueden disfrutar bastante personas muy jóvenes de tu familia o adultas. Este es el momento de todos los años en el que voy a recomendar a Momo, de Michael Ende. Es este autor alemán al cual yo quiero tanto. Momo es una pequeña niña que no tiene mayores riquezas ni aparentes dones que solo saber escuchar y pareciera algo muy pequeñito, pero en este mundo tan agitado, globalizado, que te urge, que te requiere, que te demanda y que espera que estés rindiendo al 104%, es una cosa inmensamente valiosa. Es un libro que he releído decenas de veces. Voy a volver a él cada ocasión porque es uno de mis lugares seguros, me conforta. De hecho, esta edición la compré como un libro usado hace bastantes años y un amigo muy querido me hizo el favor de empastarlo, entonces pues es una edición a la cual de por sí quiero mucho. Y ahora sí, mi top de mejores lecturas. Las voy a estar intercalando con las menciones honoríficas. Por la parte de colección de cuentos, la mención honorífica se la lleva a Guatemala con La oveja negra y demás fábulas, de Augusto Monterroso. Este libro, como el título dice, tiene cuentos bastante cortitos a modo de fábula. La verdad es que la escritura es muy llana, muy sencilla, pero bastante directa porque tiene bastante crítica política y social y eso me agradó muchísimo porque aunque fueron escritos hace bastantes años, siguen siendo terriblemente vigentes. Así que había ocasiones en las que decía, ay, qué gracioso, pero no gracioso de divertido, sino de qué mala onda, así de como de ay, qué horror. Pero en general creo que es una gran entrada para conocer a autores de este país. La mejor colección de cuentos que hice fue El tercer mundo después del sol. Es una colección que tiene relatos de autores de Cuba, de México, de Colombia, de Venezuela, de Brasil, de Uruguay, de Argentina. Está fabulosa y algunos de ellos sí les he estado releyendo, entonces sí me quedé así con bastantes anotaciones. Mi mejor recomendación es leer un cuento cada semana porque las voces son muy distintas, los abordajes justo van a diferir de toda la intención que tenía cada quien al contar su historia. Este compendio fue editado por Rodrigo Bastidas del canal Estereoscopio. Por la parte de novela corta infantil, el mejor libro que leí fue Los rojos camaradas, de Ana Romero.
Es un libro tan bonito, está súper sencillo, también lo pueden leer desde los 9-10 años, pero las personas adultas van a sentir así el golpe en el corazón. Habla sobre los duelos, de cómo un pequeño bastante influenciado por su abuelo aprende a mirar el mundo con un mayor detenimiento. Es una historia súper bonita que a mí me dejó así con la lagrimita, y cada que comentaba el libro se me volvían a aguar los ojos, entonces pues era inevitable que estuviera aquí conmigo. Por la parte de cuento suelto, es decir, que no está en una colección, mención honorífica, Ruido Gris de Pepe Rojo. Es un autor mexicano y este cuento es de ciencia ficción. Lo encontré súper barato, a 14 pesos en la librería Fondo de Cultura Económica. Fue escrito allá por los 90, pero si tú lo lees ahora, lo primero que vas a decir es Super Black Mirror, la visión y la historia que nos quiso contar. Me parece un gran cuento. Me sorprende nunca haber escuchado al autor. Voy a tratar de encontrar qué más ha escrito porque creo que vale muchísimo la pena. Y el mejor cuento suelto que leí en 2024 fue ¿Cuánta tierra necesita un hombre? De Leo Tolstoy. Es este autor ruso que es muy famoso por su literatura en novela principalmente, pero este cuento fue un golpe en el estómago fabuloso. Si alcanzas ahí por el 70% a ir adivinando para dónde va el plot twist, pero no me importó para nada. Me encantó lo inmensamente vigente que es este cuento. Creo que todas las personas deberían leerlo por lo menos alguna vez en su vida. Por la parte de ensayo, la mención honorífica se la lleva La Nación de las Plantas de Stefano Mancuso. Es un autor italiano. ¿Qué sucedería si la humanidad abordara que las plantas son el ser principal a defender, a subsistir y a proteger? ¿Cómo sería esa horizontalidad y cómo sería el impacto sobre el resto de las especies? Así que Stefano en este ensayo súper breve nos trata de hacer como algunos consolidados de cómo sería vivir conforme al ejemplo de las plantas. Es un libro súper cortito de no ficción para que te lo puedas leer en un fin de semana y dejarte pensando bastantes cosas. Y el top de ensayo está compartido por 2 libros. Uno de ellos es ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker. Él es un autor de Reino Unido, es un doctor que ha estudiado durante más de 20-25 años los procesos del sueño y de los impactos que lleva el tan solo dormir y el daño inmenso que provocamos en nuestra salud cuando fallamos en el dormir, cuando nos desvelamos, cómo impacta en el hígado, en el corazón, en la piel, en la salud mental, en la salud emocional. Es un libro que me abrió los ojos de una forma tan poderosa. Si todas las personas tuviéramos esta información, defenderíamos desde la primaria, secundaria hasta la vida adulta, el laboral, defenderíamos más férreamente nuestro descanso y nuestro sueño. Es un libro poderosísimo. Sí está a veces un poco técnico, pero me encantó. Es así como es uno de los libros que me ha cambiado muchísimo desde el 2024. Procuro mucho más mi dormir desde entonces. Y pues todas las estrellas, todas mis recomendaciones. Y el otro libro que comparte el top de ensayo es Planeta Silencioso, las consecuencias de un mundo sin insectos, de Dave Goulson. Igualmente es un autor de Reino Unido que me dejó maravillada, preocupada. Había partes súper tristes de entender cómo es que el calentamiento global y toda la interferencia humana, cómo es que hemos ido dañando y disminuyendo la demografía de los insectos y sobre todo qué podemos hacer para prevalecer la vida de estos seres tan pequeñitos que 1, merecen un espacio y una dignidad de vida y que 2, dependemos por simplemente el ciclo de la vida, las plantas y el resto de las especies que compartimos el planeta. Es un libro también súper poderoso que creo que deberíamos leerlo también desde la secundaria y entender y respetar todas las formas de vida. Igualmente, todas mis recomendaciones. Solo tengo un libro que mencionar por la parte de horror que hice en 2024 y este es Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, esta autora argentina. Si bien tiene escenas de horror sobre criaturas y el mal que ronda y que está ahí en la oscuridad y como que ocurre en otras dimensiones, pues creo que el horror del que más trata es simplemente sobre la violencia que
puede aquejar a Latinoamérica, aquí específicamente Argentina. ¿Qué pasa con las dictaduras? ¿Qué pasa con las desapariciones? ¿Qué pasa con las personas que ejercen un poder político, mediático, de clase, sobre aquellas personas desvalidas y cómo las exprimen como herramienta? Es un libro fabuloso que mucha gente ama, que mucha gente también detesta y que dice no lo comprendo. A mí me gustó muchísimo, me empatizó porque también tiene esas vetas de esperanza, como puedes verlo en las infancias y en la amistad. Por la parte de fantasía juvenil está esta mención honorífica que es La viuda de hierro de Shiran Jai Shao. Es una autora no binaria de China. Es como un anime de mechas, crítica sobre los medios de comunicación, sobre el status quo, sobre justo los sistemas de opresión y de cómo la gente que está desde abajo es borrada y solamente usada como carne de cañón, jamás antes mejor dicho. Y está en un mundo en el que hay como una fuerza extraterrestre que está invadiendo el planeta y la esperanza de la humanidad está en unos robots inmensos, unos mechas que son manejados por un piloto y una dama que les acompaña en una especie de simbiosis mental espiritual. Y de pronto justo va a aparecer una chica desafiante a remover todo el status quo. Es la primera parte de una saga, la segunda salió ahora en diciembre del 2024 y pues si a ti te gusta el anime de mechas o los juegos del hambre, este es un libro que sí te podría recomendar. Por la parte de ciencia ficción tengo dos menciones honoríficas. Una es Mugre Rosa de Fernanda Trías. Ella es una autora uruguaya que aborda un mundo que ha caído en decadencia porque hay justo una mugre rosa en todo el entorno, el cielo, contaminando los mares y las tierras. Y está muy centrada en los personajes y en sus relaciones interpersonales, de cómo la soledad y las peleas con aquellas personas más queridas y más odiadas siguen sucediendo a pesar de que estás viviendo una época pandémica o una época súper catastrófica. Es un libro muy lentito, pero a mí me gustó mucho. Me encantaron las figuras que hace la autora y sí quiero seguirla leyendo más. Mi otra mención honorífica es Tierra contra Futuro de Luis Carlos Barragán. Él es un autor colombiano y esta novela es de primer contacto de qué sucedería de forma ecológica, política, social, sexual, económica, etcétera, 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 cuando la humanidad entra en contacto con el conocimiento y toda la diversidad de vida que hay en el universo. Es una novela que me encantó, me tomó por sorpresa por sus abordajes, porque no tiene empacho en hacer escenas grotescas. A este autor lo conocí por un cuento que sale en El tercer mundo después del sol y me gustó tanto que justo leí este libro, me gustó muchísimo más y entonces leí el siguiente libro que está en mi top. Es la mejor novela de ciencia ficción que leí en 2024. De hecho, es una de las mejores novelas del género que he leído en bastantes años y es El gusano del mismo autor, Luis Carlos Barragán, que nos va a contar de que hay un evento simplemente en la Tierra que ocurrió y de pronto no nos podemos tocar con otros seres de tejido orgánico. No te puedes tocar con tu mamá, con ninguna de tus amistades, porque las moléculas se van a empezar a cruzar. E igual, en ocasiones es un poco crudo, pero tiene un montón de crítica sobre los eventos mundiales que incluso están ocurriendo ahora. Se súper nota que es alguien de Sur Global escribiendo este tipo de novelas porque se siente la ira, se siente el hambre, se siente el desespero de qué vamos a hacer, qué va a ocurrir a la humanidad cuando estas cosas nos han ocurrido y qué va a pasar con los eventos que hemos dejado ahí en pausa mientras cosas espantosas ocurren día con día. Al final estuve leyendo algunos comentarios que a algunos les gustó, a algunos no. A mí me encantó. Me recordó mucho a un anime que igual amado y odiado por muchas personas. No puedo decir cuál porque sería dar un spoiler, pero a mí me gustó muchísimo. Por la parte de poemarios, mi mejor lectura sin duda alguna se la llevó Things You May Find Hidden in My Ear del autor Mossab Abu Toha. Es un autor de Palestina y ¿qué puedo decirles sobre la belleza
la delicadeza, la esperanza y el horror que tienen sus versos. De verdad me conmovió profundamente. Ya había tratado de leer poesía en inglés o en francés, pero solamente me había logrado compenetrar mucho la lectura en mi lengua materna, y esta es la primera ocasión en que leyendo poesía en inglés sentí tan estrujado el corazón. Creo que es una lectura muy complicada y muy demandante, y a la que te tienes que acercar con la delicadeza que es los temas que se abordan, porque es de la esperanza y de las balas cruzadas y los bombardeos en Palestina mucho antes de lo que comenzase a ocurrir a finales de 2023. Honestamente creo que es un libro que igual voy a seguir recomendando todas las ocasiones, que quiero seguir leyendo al autor. Y pues Palestina libre. Por la parte de autobiografías o memoirs tengo una mención honorífica, que es En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong. Él es un autor taiwanés que la mayoría de su vida la ha pasado en Estados Unidos, y este libro tiene una delicada lírica. Se nota que él es un poeta, y aquí empieza la escritura como una carta a su mamá, la cual no sabe leer ni escribir en inglés, y le empieza a contar de ella misma, de lo que significa migrar, de lo que significa ser un extraño en una tierra de personas con un montón de ideas sobre el racismo, el clasismo, la homofobia, y lo que ocurre cuando tratas de hacerte un espacio en el mundo. Es un memoir que quedó resonando como muy suavemente en mí. Creo que lo leí por marzo del año pasado y era diciembre, y todavía me seguía acordando de algunas cosas que le había comentado y regresaba para ver las cosas que subrayé. A mí me gustó mucho, se me hizo muy empático lo que ocurría, porque yo vengo de una familia de personas que tuvieron que emigrar de su tierra, y lo difícil de no ser ni de un sitio ni del otro tiene como bastante de mi subjetividad en el cariño. Y mi top de memoirs de 2024 son 2 libros. Uno de ellos es Un largo camino, Memorias de un niño soldado, escrito por Ismael Bea. Él es un autor de Sierra Leona, y como el título menciona, es un libro tremendamente difícil de lo que ocurre justo en Sierra Leona cuando hay conflictos de guerrillas, y cómo le toca a él vivirlo siendo un adolescente que solo iba un día cualquiera a un pequeño concierto en el que él quería ir a rapear y quería ir a divertirse con sus amigos, con su primo y con su hermano, y de pronto el ejército y la guerrilla colisionan y la población civil queda despedazada, no solamente metafórica sino literalmente. Y así es como él nos va contando parte de su historia, de las cosas que tuvo que hacer para sobrevivir, de las fallas que cometió, de las cosas espantosas que se vio obligado a hacer, y a las cuales después ya no miraba tentándose el corazón, porque eso ocurre cuando la violencia drena y absorbe la inocencia de las infancias y las juventudes. Es un libro que había comprado desde hacía mucho tiempo, y lo tomé una noche y lo acabé una madrugada días después, y creo que es algo bastante difícil de leer, pero creo que son de las cosas necesarias de las cuales a veces tenemos que hablar. Las decisiones al día no son sencillas, mucho menos cuando tienes algo apuntándote en la cabeza. El otro libro que está en mi top de memoirs fue Los diarios del cáncer, de Audre Lorde. Ella es una autora norteamericana que le gustaba mucho enunciarse como una mujer negra, lesbiana, que había cruzado por bastantes violencias, y como el título menciona, estos son fragmentos de su diario al atravesar ella un diagnóstico de cáncer de mama, y cómo es que ella puede resistir, o las cosas que ella justo tiene que verbalizar y mencionar y decir. Las personas con alguna enfermedad también aquí estamos, y necesitamos esta visibilización. Ves a alguien en una enfermedad y a lo mejor piensas que por respeto lo mejor es darle la espalda, pero tal vez solo necesita que le trates como un ser humano, y de que sí tiene una enfermedad que es más que ella, es mucho más que su diagnóstico, pero que tampoco lo omitas. Creo que es uno de esos libros delicados en su lectura, pero yo sentía mucho fuego de la autora, me gustaron muchas sus enunciaciones, y
la voy a seguir leyendo este año, espero. Por la parte de novelas gráficas, mi mención honorífica se la lleva Robot Dreams, que es este libro de Sarah Byron Baron. Ella es de Estados Unidos. Como sabrán, hubo una adaptación que llegó aquí a México por marzo. Yo el libro lo compré en febrero, así que lo alcancé todavía a un precio buenísimo. Ahora creo que está como mega caro por el éxito que tuvo el libro, por la nominación al Oscar. Muy impresionada de que una novela con unos dibujos tan bonitos y aparentemente ingenuos e inocentes tuviera una historia tan poderosa. Me pareció inmensamente adulta. Si has visto la película sabes de lo que hablo, y como ya mencioné, la adaptación cinematográfica sí tuvo un plus más. La verdad es que la musicalización ayuda bastante al momento cumbre y emocionante que va a pasar aquí. Mi mejor novela gráfica que hice el año pasado, Bad Dreams in the Night, de Adam Ellis. Él es un ilustrador que sigo en Instagram, y cuando anunció que iba a sacar una pequeña colección de cuentos de terror basados en historias que le había tomado de oídas o personales, de las cuales tomó una pequeña anécdota y las dejó en gráfica, yo dije, lo voy a comprar porque soy muy fan de las personas que ilustran y que tratan de hacerse un espacio en el arte y que no van mega promocionados con grandes editoriales. Este libro lo recomiendo leer desde los 11-12 años, que tenga un dominio mínimo del inglés. Las historias están bastante sencillas pero contundentes, en el sentido de que la ilustración es bastante limpia, es bastante agradable, y para el momento en que estoy grabando sé que Adam va a sacar una segunda colección, y pues sí, espero hacerme de ella, pero honestamente la voy a adquirir en digital también y verlo en la tablet para poder apreciar la gráfica, porque la importación estaría muy cara para mí y pues ya no me convendría demasiado. Y finalmente, por la parte de cuento álbum o cuento ilustrado, les quiero comentar mi mención honorífica, que fue Migrantes, de Isa Watanabe. Ella es una autora e ilustradora de Perú que nos va a contar y mostrar lo que significa tener que emigrar de tu país por una circunstancia adversa, y es maravillosa. La ilustración es preciosa, la forma en la que narra sin palabras un montón de cosas para discutir con las infancias, con personas de cualquier edad, creo que abona mucho a circunstancias globales actuales, y pues está súper bonito. La verdad sí quisiera tenerlo en físico, pero pues a veces no todo llega aquí a México. Este lo compré en formato digital. Y mi top de cuento álbum ilustrado favorito del año pasado se lo lleva Querría ser La ventana de una vieja perrita sabia, de Philip Stead. Él es un autor de Estados Unidos y este cuento es una cosa preciosa. Está un poco a modo de poesía, pero aunque no te guste demasiado la poesía, solo tienes que leerlo lentamente y dejarte arrogar por el sentimiento, por las ilustraciones que nos van a hablar sobre lo pequeño, lo detenidamente observable y disfrutable que puede ser el mundo en aquello minúsculo, que no tienes que ocupar ni todo el lugar, ni todo el espacio, y ni estar en el centro. Hay cosas inmensamente más valiosas, más bellas. No sé, siento que es uno de esos cuentos ilustrados que podría dar la impresión de ser como solo para infancias, pero tiene un cariño inmenso para que las personas adultas sientan ahí un espacio de confort mínimo y pequeñito y de esperanza. No sé, creo que este libro igual tiene toda mi subjetividad. Este libro no solo lo leí, sino que lo releí como unas 4 veces por lo menos, y cada ocasión me dejó igual de conmovida y igual de arropada, de sentir un pequeño espacio. Creo que me atrevería a decir que este fue mi mejor libro de todo 2024. Y pues eso sería todo. Si sigues aquí, porque este video va a quedar inmensamente largo, yo te agradezco mucho el tiempo. Espero que alguno de los libros que he mencionado te llamen la atención y te pueda acompañar en momentos difíciles o bonitos, o que digas, este estuvo interesante. Y pues ya sé que es abril, pero espero que tengas un año lector bonito, pero también un año muy humano, y que haya historias bellas, duras, complejas y hermosas por compartir. Bye.